En lo más profundo del zodiaco, donde la intensidad arde como fuego subterráneo y el misterio se entrelaza con la voluntad férrea, habita una fuerza silenciosa y poderosa, la hipnosis de Escorpio. No es una ilusión barata ni un truco superficial. Es una energía que emana del alma, una vibración que se siente antes de ser comprendida, una mirada que atraviesa las capas del ser hasta tocar la esencia más cruda y verdadera. Escorpio no convence, transforma. No persuade, penetra. Su hipnosis no es de palabras, sino de presencia, de una intensidad emocional que quiebra máscaras y obliga a la verdad a mostrarse desnuda, sin filtros, sin miedo. Hablar de la hipnosis de Escorpio es hablar de un magnetismo ancestral, de una atracción que no se elige, de una fuerza que arrastra al otro como el río que no pregunta si quieres ser llevado. Es la seducción de lo prohibido, el encanto de lo oscuro, el poder de lo no dicho. Cuando Escorpio entra en una habitación, no necesita hacer alarde de su presencia. Basta su silencio, su mirada fija y profunda, su energía envolvente. Es como si el tiempo se detuviera por un instante para girar a su alrededor, como si todo el universo conspirara para que, en ese momento, nadie pueda apartar la atención de él o ella. Su hipnosis nace de la autenticidad con la que vive las emociones. Escorpio no teme al dolor, no se aparta del abismo. Lo mira, lo comprende, lo integra. Y es precisamente esa familiaridad con la oscuridad lo que lo convierte en guía para los que se pierden en sus propias sombras. Quien se encuentra con un Escorpio, se encuentra con una puerta hacia la transformación. Su energía no te deja igual, porque Escorpio no conoce la superficie. Vive en lo profundo. Siente en lo profundo. Ama en lo profundo. Y en lo profundo te invita a sumergirte, si tienes el valor. Hay algo indomable en la hipnosis de Escorpio. Una especie de desafío silencioso que despierta al guerrero interior. No te dice lo que hacer, pero hace que quieras hacerlo. No te obliga a cambiar, pero en su presencia, el cambio es inevitable. Es la llama que consume lo que ya no sirve, que reduce a cenizas las excusas, los temores, las mentiras. Y en esas cenizas, te invita a renacer. No porque él lo exija, sino porque tú lo eliges. Porque algo dentro de ti, ante su intensidad, decide dejar atrás la piel vieja y sacar a la luz tu forma más auténtica y poderosa. La hipnosis de Escorpio es también un reflejo. Te muestra aquello que ocultas, aquello que no te atreves a mirar, aquello que temes sentir. Pero no lo hace con crueldad, sino con una compasión feroz, con la certeza de que en la oscuridad también hay belleza, y que la luz más brillante es la que nace de haber atravesado el túnel. Escorpio no busca herirte, busca revelarte. Y para eso, a veces, te desarma. No por maldad, sino por amor. Porque sabe que solo cuando bajas todas tus defensas, puedes ver quién eres realmente. Esta hipnosis no entiende de medias tintas. Es un todo o nada. Una rendición completa o una resistencia que se desmorona. Escorpio no juega, siente, arde, consume y renace. Y quienes lo rodean, si están dispuestos, también lo hacen. Hay algo profundamente liberador en su forma de ver el mundo. Donde otros ven caos, él ve alquimia. Donde otros ven destrucción, él ve oportunidad. Y esa visión se transmite sin palabras, como un llamado sutil, como una vibración que atraviesa el cuerpo y el alma. Quien se deja hipnotizar por Escorpio no está siendo dominado. Está siendo despertado. Su poder no es el de quien impone, sino el de quien revela. Porque Escorpio no quiere seguidores ni admiradores, quiere almas despiertas, seres conscientes, miradas que se atrevan a sostener la suya sin huir. Su hipnosis es un pacto silencioso con la autenticidad, una invitación a mirar hacia adentro, a abrazar lo incómodo, a hacer de la vulnerabilidad un acto de coraje. Y en el amor, esa hipnosis se vuelve volcánica. Escorpio no ama a medias. Ama con la intensidad de quien ha conocido la muerte simbólica y ha renacido más de una vez. Ama como quien sabe que cada instante puede ser el último. Ama con una fidelidad feroz, con una entrega que consume y purifica. Y quien entra en su campo emocional, siente esa verdad como un fuego sagrado. No hay nada superficial. Cada beso, cada palabra, cada silencio está cargado de propósito, de deseo, de alma. Pero no todos están listos para esa hipnosis. Muchos huyen. Porque mirar a Escorpio es mirarse a uno mismo. Y no todos están dispuestos a enfrentarse con su reflejo más crudo.
Pero los que se atreven, los que se quedan, los que aceptan el viaje, descubren una dimensión de la vida que jamás imaginaron. Descubren que el dolor puede ser maestro, que el miedo puede ser brújula, que el amor puede ser trascendencia. La hipnosis de Escorpio es, en el fondo, un acto de fe. Fe en el poder de la transformación. Fe en que todo lo que muere en nosotros da paso a algo más auténtico, más libre, más pleno. Es una danza con la sombra y una celebración de la luz que brota de ella. Es un renacer constante. Y quien se encuentra con ella, jamás vuelve a ser el mismo. Porque ha sido visto. Ha sido sentido. Ha sido tocado en lo más profundo. Y en ese contacto, en ese trance entre la razón y el alma, descubre que la verdadera magia no está en hechizos ni en palabras encantadas. Está en la capacidad de un alma de tocar otra con tal profundidad, que algo eterno despierta. Y eso, en toda su intensidad sagrada, es la hipnosis de Escorpio. La hipnosis de Escorpio, tan profundamente ligada a lo instintivo, no solo se manifiesta en lo evidente, en ese magnetismo penetrante y en su poder emocional. Existe una dimensión más sutil, menos explorada, pero igual de poderosa, la vibración energética que emana incluso en silencio, en ausencia, en el recuerdo. Porque Escorpio no solo impacta mientras está presente, deja una huella psíquica, una especie de tatuaje invisible en el alma de quienes lo cruzan. Su energía permanece, resuena, ronda como un eco dentro de ti que no puedes apagar. Escorpio activa algo ancestral, un conocimiento dormido, una llamada al despertar del espíritu más salvaje y auténtico. Su hipnosis no se apaga cuando se marcha, se intensifica en la distancia, como si la ausencia hiciera aún más presente su marca. Una de las expresiones más intrigantes de esta hipnosis es su conexión con lo oculto, con lo invisible, con lo que no se dice pero se siente con una claridad que estremece. Escorpio tiene un vínculo natural con el inconsciente colectivo. Es como si su ser vibrara en la misma frecuencia que las verdades arquetípicas, las que yacen bajo capas de racionalidad y costumbre. Por eso, muchas veces, no necesita hablar para transmitir. Una mirada de Escorpio puede revelar una historia entera, un pensamiento puede arrastrarte a territorios que desconocías de ti mismo. Se convierte en canal, en puente entre dimensiones. Lo visible y lo invisible se funden en su presencia. La hipnosis de Escorpio también es espiritual, casi chamánica. Se mueve entre mundos. Percibe lo que no se ve. Y sin darse cuenta, despierta esas mismas capacidades en los demás. En el plano mental, esta hipnosis se traduce en una especie de fascinación intelectual. Su mente es aguda, estratégica, profundamente analítica, y cuando observa, lo hace con una precisión quirúrgica. No se conforma con lo obvio. Escorpio piensa en capas. Su capacidad para leer entre líneas, para interpretar silencios, para decodificar lo que otros apenas intuyen, lo vuelve enigmático y, a la vez, irresistible. Porque quien se ve expuesto a ese tipo de inteligencia emocional e intelectual no puede evitar sentirse observado y comprendido a un nivel que ningún otro signo puede alcanzar. La mente de Escorpio no atrapa, despierta. Provoca preguntas que incomodan, que desarman, que invitan al crecimiento. Y lo hace con la seguridad de quien no teme lo que pueda encontrar en las profundidades del alma humana. Otro aspecto profundamente hipnótico de Escorpio es su capacidad para regenerarse. Esto no solo fascina, inspira. Hay algo místico en su habilidad para morir simbólicamente y renacer más fuerte, más sabio, más centrado. Esta cualidad, esta resiliencia en su forma más cruda, genera una admiración visceral. Escorpio no solo sobrevive al caos, lo utiliza como combustible. Lo que para otros sería el final, para él es un nuevo principio. Y esa actitud ante la vida, esa capacidad de abrazar el dolor y emerger de él con más poder, tiene un efecto contagioso. Estar cerca de Escorpio te cambia la percepción de los desafíos. Te enseña que nada está perdido mientras quede fuego en el alma. Que cada caída contiene el germen de una nueva ascensión. Su relación con el cuerpo también forma parte de su hipnosis. Escorpio habita su piel con intensidad. Sus movimientos no son casuales. Hay una intención incluso en lo instintivo. Todo gesto suyo, aunque pequeño, parece cargado de energía. Una caricia, una cercanía, una palabra dicha al oído, todo se vuelve un ritual. Porque para Escorpio, el cuerpo no es solo materia, es vehículo del alma, extensión de la emoción, altar del deseo. Su sexualidad,
tan intensamente ligada al alma, no es un acto vacío. Es transformación, fusión, comunión. Y quien entra en su campo erótico no olvida jamás esa experiencia. Porque no se trata solo del placer, sino del trance, del desdoblamiento, del encuentro con lo sagrado a través de lo carnal. En lo relacional, Escorpio es hipnótico también por la lealtad intensa que profesa. Su lealtad no es solo hacia las personas, sino hacia los vínculos. Es un guardián del lazo invisible que une las almas. Cuando ama, se entrega de verdad, con una profundidad que desarma. Pero su hipnosis no está solo en dar, está en el acto de mirar al otro como si pudiera ver en él su versión más elevada, incluso cuando el otro aún no lo sabe. Escorpio ve el potencial oculto. Sabe dónde hay oro debajo del barro. Y su presencia te hace querer llegar ahí. Su fe en tu renacimiento te arrastra, aunque al principio no entiendas por qué. Es como si te estuviera esperando del otro lado del fuego, sabiendo que puedes cruzarlo. Una parte esencial, y muchas veces ignorada, de su hipnosis es su relación con el silencio. Escorpio entiende que el silencio también habla. No teme a los espacios vacíos. En ellos, se siente cómodo, incluso más poderoso. Porque allí donde otros necesitan llenar el aire de palabras, él deja que el misterio hable. Y en esa pausa, en esa respiración compartida, en ese mirar sin hablar, se genera una tensión energética que puede resultar casi insoportable para algunos, o completamente adictiva para otros. El silencio de Escorpio es un oráculo. Y quien se atreve a escucharlo, descubre verdades que jamás habría encontrado en el ruido. Además, su hipnosis se manifiesta en su autenticidad sin concesiones. Escorpio no pretende. No se adapta por conveniencia. Su verdad puede ser incómoda, pero siempre es auténtica. No teme ser incomprendido. Prefiere ser odiado por lo que es que amado por lo que no. Esa radicalidad en su forma de ser es magnética, porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo fingimos, suavizamos, encubrimos. Y toparse con alguien que se muestra con todas sus luces y sombras sin pedir perdón por ello es, sin duda, hipnótico. Es una invitación a dejar caer las máscaras, a vivir desde la integridad del alma. Finalmente, hay una dimensión temporal en la hipnosis escorpiana que rara vez se nombra. Escorpio tiene una relación distinta con el tiempo. Su energía parece existir fuera de él. Se mueve en espirales, no en líneas rectas. Con él, los procesos no se aceleran ni se fuerzan, se profundizan. Lo que construye, lo hace a fuego lento. Pero lo que crea, permanece. Y esa sensación de eternidad, de que lo que se vive junto a él toca fibras atemporales, es una de las formas más sutiles y duraderas de su hechizo. Escorpio no pasa por tu vida, la marca. No te roza, te transforma. No te saluda, te reconoce. Y quizás esa sea, en última instancia, la forma más sublime de su hipnosis, la capacidad de reconocerte en él, de verte reflejado en su fuego oscuro, en su amor incondicional a la verdad, en su deseo incansable de despertar. Porque Escorpio no vino a complacer, vino a encender. Vino a transformar. Vino a hacerte recordar que tú también eres fuego, que tú también puedes renacer, que tú también tienes alas. Y una vez que has sentido eso, ¿cómo podría olvidarse? En lo más hondo del misterio que representa Escorpio y su hipnosis, existe una dimensión aún más oculta, la que se relaciona con su conexión con los ciclos de la vida y la muerte. No solo simbólicamente, sino como energía viva que lo convierte en el guardián de los umbrales, el centinela de los portales entre un estado del ser y otro. Escorpio vibra con la transición, no porque la busque deliberadamente, sino porque su esencia está diseñada para sostener esos espacios liminales donde algo muere para que otra cosa pueda nacer. En esa danza entre finales y comienzos, entre rupturas y renacimientos, radica una de las fuerzas más silenciosamente hipnóticas del signo, su capacidad de mantenerse presente mientras todo alrededor se derrumba. Hay algo en Escorpio que no teme la ruina. De hecho, hay algo en el que la llama, no por sadismo, sino por sabiduría ancestral. Sabe que hay una belleza oscura y necesaria en la descomposición, porque sin ella no hay espacio para lo nuevo. Así como la serpiente muda su piel o el ave fénix se incinera para renacer más radiante, Escorpio entiende, y encarna, esa verdad. Su hipnosis se alimenta de esa certeza callada, que todo lo que se aferra, duele, que todo lo que se libera, sana. Y aunque no siempre pueda explicarlo con palabras, su sola presencia puede inducirte, casi sin darte cuenta,
a dejar atrás viejas versiones de ti mismo. Otra expresión subterránea de su poder hipnótico se manifiesta a través del instinto. Escorpio no opera desde la lógica lineal ni desde la deducción racional. Su brújula es el instinto puro, afinado como el de un animal salvaje que percibe el más mínimo cambio en el viento, el latido escondido bajo la piel, la vibración invisible de una intención no declarada. Su intuición no es especulación, es conocimiento visceral. Cuando te mira, no está analizando, está sintiendo. Te percibe desde lugares donde ni tú mismo has entrado. Esta percepción ultrasensible le da un aire de oráculo que fascina y desconcierta. No porque diga lo que quieres oír, sino porque suele decir exactamente lo que más necesitas escuchar, aunque ni tú mismo lo supieras. Lo hipnótico también se traduce en su capacidad para sostener el dolor ajeno. En un mundo que huye del sufrimiento y lo disfraza con distracciones, Escorpio se sienta contigo en medio del incendio. No apaga el fuego, no lo niega, no lo minimiza. Se queda. Mira contigo las llamas, atraviesa la devastación, y al hacerlo, hace que ya no tengas miedo. Su poder curativo no viene de consolar, sino de dignificar el proceso. Él te recuerda que el dolor también es sagrado. Que llorar no es debilidad, sino limpieza. Que arder no es el fin, sino el prólogo del vuelo. Y cuando alguien sostiene así tu herida, sin intentar cerrarla antes de tiempo, sin juzgarla, sin temerla, se genera una confianza que raya en lo místico. Otra faceta profundamente hipnótica es su relación con el secreto. Escorpio no revela todo de sí. No porque quiera manipular, sino porque sabe que el misterio también es poder. Comprende que hay cosas que solo florecen en la penumbra, que lo más valioso no se entrega a la ligera. Guarda su alma como un templo al que solo entran los iniciados. Y esa reserva, esa contención, ese respeto por lo sagrado de lo íntimo, genera un magnetismo que atrae sin remedio. Quienes lo rodean no pueden evitar preguntarse qué hay más allá de sus silencios, qué fuego late detrás de sus ojos quietos. Y esa curiosidad, esa fascinación por descubrir el universo oculto que habita en Escorpio, es una forma más de hipnosis emocional. Además, su relación con el poder es compleja, intensa y profundamente transformadora. Escorpio no busca el poder por vanidad, sino por propósito. Lo desea porque intuye que con él puede proteger, guiar, transformar. Pero también ha conocido su lado oscuro. Ha visto lo que el poder hace cuando no se integra. Por eso, cuando Escorpio ha madurado, su presencia se vuelve medicina. No ejerce el poder sobre los demás, sino junto a ellos. Su magnetismo no esclaviza, libera. Despierta al otro a su propio poder, a su propia luz. Y cuando eso sucede, la persona hipnotizada por él no se vuelve dependiente, sino soberana. Un territorio menos explorado, pero igualmente hipnótico, es el del arte y la expresión creativa. Escorpio, cuando decide canalizar su intensidad a través del arte, genera obras que no solo impactan, sino que transforman. Su expresión artística, ya sea en la escritura, la pintura, la danza o incluso el cine, no busca complacer. Busca revelar. Tiene la capacidad de mostrar lo que otros callan, de poner en palabras lo inefable, de traducir el lenguaje del alma herida en belleza desgarradora. Y esa autenticidad emocional, cuando se convierte en forma, arrastra, cautiva, toca fibras profundas. El arte de Escorpio no decora, despierta. Incluso en su forma de liderar se esconde una hipnosis silenciosa. No lidera con gritos, ni con grandilocuencias. Lidera desde las sombras, como un estratega invisible que mueve las piezas con una comprensión aguda de las dinámicas humanas. Sabe cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo retirarse. Y esa precisión, esa capacidad para operar desde lo no evidente, le da un poder que otros no comprenden, pero respetan. En contextos de crisis, Escorpio se vuelve imprescindible. Su sangre fría, su visión clara en medio del caos, su capacidad de ir al hueso de los problemas sin vacilar, lo vuelven un líder natural, aunque no siempre visible. Una última pero vital manifestación de su hipnosis es la transmutación energética que genera en los demás. Estar cerca de Escorpio puede hacer que viejos patrones comiencen a disolverse sin que sepas por qué. Te das cuenta de que hablas con más honestidad. De que sientes con más profundidad. De que el miedo comienza a retroceder. No es magia superficial. Es resonancia. Es como si su vibración elevara la tuya solo por proximidad.
Y cuando eso ocurre, no se puede volver atrás. Porque ya has probado tu propia verdad, tu propio fuego. Y una vez que eso despierta, no hay regreso. Así, la hipnosis de Escorpio no es un truco, ni una habilidad adquirida. Es una emanación natural, una consecuencia de ser quien es, de haber abrazado su sombra, de haber mirado cara a cara lo que otros niegan. Es el resultado de haberse sumergido en lo profundo sin temor, y haber salido de allí con los ojos brillando de lucidez. Por eso hipnotiza, porque no se ha guardado nada, porque vibra en autenticidad cruda, porque representa la promesa de una vida más verdadera. No todos están preparados para ese encuentro, pero quienes lo están, nunca lo olvidan. Porque mirar a Escorpio es, de algún modo, mirarse a uno mismo en su forma más desnuda, más libre y más poderosa. Hay una dimensión profundamente espiritual y casi alquímica en la hipnosis de Escorpio que va más allá de lo visible, más allá del magnetismo sexual, del poder emocional o de la percepción aguda que se le atribuye. Se trata de una vibración transformadora que opera en planos sutiles, una especie de medicina del alma que actúa sin necesidad de palabras. Escorpio no solo escucha lo que dices, sino lo que vibras. Capta tus contradicciones, tus grietas, tus deseos no confesados. Pero no lo hace para juzgarte ni para manipularte, sino para mostrarte el espejo más radical y honesto que puedas enfrentar. Y ese espejo, aunque te incomode, tiene el poder de redimirte. En su esencia más pura, Escorpio encarna el arquetipo del sanador herido. Es aquel que ha descendido a sus propios infiernos, que ha recorrido el laberinto del alma humana, que ha muerto simbólicamente y ha regresado con el conocimiento sagrado. Y precisamente porque ha sentido en carne propia el dolor, la traición, la oscuridad, posee la capacidad única de acompañar a otros en sus propios descensos. Su hipnosis no se impone, no obliga, seduce desde la compasión de quien conoce el terreno y no teme ensuciarse para ayudarte a salir. Esa cualidad empática, a menudo oculta tras su fachada de intensidad, es una de las formas más profundas y duraderas de su poder hipnótico. La relación de Escorpio con lo ancestral también es un punto de entrada a su magnetismo más enigmático. Muchos escorpianos, conscientes o no, portan una memoria vieja, como si su alma arrastrara consigo un linaje de sabiduría olvidada. Esa conexión con el pasado, con lo arcano, con lo que se transmite en silencio a través de las generaciones, se traduce en una presencia que resuena con fuerza incluso en quienes no entienden por qué se sienten atraídos por él. Es como si Escorpio llevara dentro una biblioteca viva de símbolos, mitos y secretos alquímicos, y eso lo convierte en un canal por donde el conocimiento antiguo se reactiva. Quien lo escucha, accede, aunque sea por un instante, a un nivel más profundo de conciencia. La energía escorpiana no es constante, no es lineal, y eso forma parte de su encanto. Fluctúa, muta, se retira y luego vuelve con más intensidad. En esa danza de cercanía y distancia, de sombra y luz, también se teje su hipnosis. Porque lo que se retira, fascina. Lo que se oculta, llama. Lo que se sugiere, enciende. Escorpio sabe, de forma natural, que el misterio mantiene viva la llama, que no todo debe revelarse de golpe, que hay poder en lo que se dosifica. Esta manera de habitar el tiempo y el espacio crea una atmósfera densa, envolvente, que deja a los demás con ganas de más. Y ese deseo perpetuo, esa sensación de que hay capas por descubrir que nunca se terminan, es una trampa dulce que pocos pueden o quieren evitar. También existe en Escorpio una sabiduría que no proviene de los libros, ni de las teorías, sino de la observación profunda. Su forma de aprender es vivencial. Necesita atravesar los procesos en carne viva para comprenderlos. Por eso, cuando habla, cuando guía, cuando aconseja, sus palabras llevan un peso real. No repite lo aprendido, transmite lo vivido. Y esa verdad encarnada, esa coherencia interna entre lo que es y lo que dice, hace que su influencia cale hondo. Las personas no solo lo escuchan, lo sienten. Porque lo que dice resuena en un lugar que no se puede engañar. Escorpio tiene, además, una relación particular con el deseo. No solo con el deseo físico, sino con el deseo como fuerza creadora, como motor del alma. Él no se conforma con lo superficial. Quiere lo auténtico, lo profundo, lo visceral. Su deseo no es solo atracción, es invocación. Cuando desea, lo hace con todo el cuerpo, con toda la emoción, con toda la intención. Y esa forma total de desear puede despertar en los demás anhelos que ni siquiera sabían que tenían. Estar cerca de Escorpio es recordar lo que realmente quieres,
lo que habías enterrado por miedo, por vergüenza, por conveniencia. Es como si su fuego interno activara el tuyo, y te pusiera frente a frente con tu pasión más esencial. A menudo subestimada, la capacidad de Escorpio para provocar procesos creativos y espirituales en quienes lo rodean es otra forma de hipnosis que se despliega con sutileza. Su sola compañía puede hacer que una persona se anime a escribir, a pintar, a romper cadenas, a reinventarse. No porque lo impulse explícitamente, sino porque su presencia, intensa y honesta, legitima el acto de expresarse con el alma desnuda. Escorpio es un espejo que te muestra que no hay que temerle a la propia sombra. Que en el caos también hay belleza. Que llorar también es crear. Y esa inspiración silenciosa que deja en los demás es una de sus mayores formas de poder. Un aspecto más silencioso y menos comprendido de su hipnosis radica en su capacidad para ver el destino. No de una forma adivinatoria, sino como una percepción aguda de los caminos posibles del alma. Escorpio, cuando está conectado con su centro, percibe el potencial del otro, pero también sus bloqueos, sus miedos, sus renuncias. Es capaz de intuir hacia dónde podrías crecer si te atrevieras. Y aunque no lo diga directamente, su mirada lo revela. Te incomoda porque te ve más allá de tus excusas. Y eso, aunque desafiante, es profundamente sanador. Porque pocas cosas tienen tanto poder como ser visto de verdad. Por último, no se puede hablar de la hipnosis escorpiana sin mencionar su vínculo con el destino colectivo. Escorpio, aunque a menudo se lo percibe como individualista, tiene una profunda conciencia del tejido invisible que une a todos. Su trabajo interno, sus transformaciones, sus procesos, no son solo para él. Son para la tribu. Para el alma común. Para el mundo. Escorpio es el alquimista del zodiaco no solo porque transmuta su propia sombra, sino porque al hacerlo, se convierte en faro para los demás. No uno que brilla desde la altura, sino uno que ilumina desde las profundidades. Un faro sumergido, que guía a quienes se atreven a descender. Así, la hipnosis de Escorpio no es un acto de voluntad, ni una técnica. Es el resultado de haber abrazado la totalidad del ser. De haberse fundido con su oscuridad sin perder la luz. De haber hecho las paces con la muerte para poder vivir con más intensidad. Es un campo magnético que despierta lo dormido, que agita lo reprimido, que llama al alma a recordar quién es. Y ese llamado, es imposible de ignorar. La hipnosis de Escorpio también se manifiesta en su relación con el silencio, un aspecto a menudo relegado a la periferia, pero que constituye una de sus herramientas más poderosas. Escorpio no teme el silencio, lo cultiva, lo honra, lo convierte en un espacio sagrado donde las verdades más hondas pueden emerger sin distorsión. Su silencio no es vacío, es denso. Está lleno de significados no dichos, de emociones contenidas, de pensamientos que se cocinan a fuego lento en las profundidades de su ser. En un mundo ruidoso, donde todos buscan imponerse con palabras, Escorpio impone con su presencia callada. Su silencio puede ser un bálsamo o una sentencia, un abrazo o un espejo. Y en ese espacio donde otros se incomodan, él florece, y te invita, sin forzarte, a bajar el volumen de tus miedos para escuchar la voz interior que siempre has tenido pero no sabías reconocer. Desde ese mismo silencio, Escorpio observa. Su mirada es una de sus armas más hipnóticas, no solo por su intensidad, sino por su capacidad de atravesar máscaras. No mira como quien curiosea, mira como quien lee. Hay en sus ojos algo ancestral, como si en lugar de retinas tuviera espejos líquidos conectados con la profundidad del inconsciente colectivo. Cuando Escorpio te observa, sientes que algo se despierta. No siempre es cómodo, pero casi siempre es necesario. Esa mirada, cargada de presencia total, invita a la introspección. No necesitas que te diga qué piensa, ya lo estás sintiendo. Su sola manera de mirar puede desestabilizarte o sanarte. Y por eso su presencia, incluso sin palabras, genera reacciones intensas y memorables. Ligado a esta observación está su comprensión de la dualidad humana. Escorpio no divide el mundo en buenos y malos, correctos e incorrectos, luz y oscuridad. Él sabe que todo coexiste. Que cada alma guarda dentro de sí un monstruo y un ángel, una herida y una medicina. Y como lo sabe, no se escandaliza ante las sombras ajenas. Esto lo convierte en un confidente privilegiado. Muchos terminan confesándole secretos que nunca habían dicho en voz alta, casi como si hablar con él abriera un espacio libre de juicio.
Escorpio no busca domesticarte, quiere verte entero. Y esa aceptación radical del otro, esa capacidad de ver sin querer cambiar, es una de las formas más conmovedoras y potentes de su hipnosis. Porque no hay mayor libertad que ser completamente visto, y aún así, ser aceptado. Su vínculo con lo invisible también merece ser abordado. Escorpio vibra con los mundos que no se ven, los sueños, las señales, los símbolos, las energías que recorren los espacios. Su sensibilidad es como una antena que capta sutilezas que otros ignoran. Puede entrar a una habitación y percibir lo que ha ocurrido allí sin que nadie diga una palabra. Puede tocar un objeto y sentir su historia. Puede soñar algo que luego se materializa con precisión escalofriante. Y aunque muchas veces guarde silencio sobre estas habilidades, lo cierto es que forma parte de su aura hipnótica. La gente siente que, al estar cerca de él, se abren puertas hacia planos de realidad que normalmente están cerrados. Se agudiza la intuición, se revelan sincronicidades, se despiertan memorias antiguas. Es como si su presencia rompiera el velo que separa lo cotidiano de lo sagrado. Hay también una dimensión profundamente erótica en su forma de hipnotizar, que no se limita al acto sexual, sino que atraviesa toda su forma de conectar con el mundo. Escorpio erotiza la vida desde su intensidad vital. Cada gesto, cada palabra, cada silencio tiene una carga energética que puede sentirse en la piel. No es que lo haga deliberadamente, es que su energía circula de manera distinta. Cuando habla, su voz parece acariciar o penetrar. Cuando se acerca, su cuerpo irradia una temperatura distinta. Todo en él sugiere profundidad, contacto, transformación. Y esa sexualidad vibrante no se reduce al placer, es, en Escorpio, un canal de trascendencia. A través del erotismo, se conecta con el otro en lo más vulnerable, lo más real, lo más sagrado. El cuerpo se convierte en templo, el placer en rito, el vínculo en fusión alquímica. En ese sentido, Escorpio no seduce para poseer, sino para disolver las fronteras entre almas. Otro aspecto muchas veces ignorado de su hipnosis es su relación con el tiempo. Escorpio no vive atado al ritmo frenético de lo inmediato. Tiene una relación diferente, más circular, más ritual. Entiende que las cosas importantes necesitan tiempo para madurar. Sabe esperar. Sabe retirarse. Sabe dejar que las aguas se calmen para ver con claridad. Esa paciencia activa, esa forma de no precipitar los procesos, genera un contraste poderoso en un mundo dominado por la prisa. Escorpio se toma su tiempo, y al hacerlo, te enseña a tomar el tuyo. Te muestra que no todo se resuelve rápido, que hay dolores que deben fermentar, que hay respuestas que solo llegan cuando has hecho silencio suficiente para escucharlas. Y esa lección, transmitida desde su ejemplo más que desde su palabra, tiene un efecto hipnótico de sanación profunda. No podemos dejar de mencionar la manera en que Escorpio integra la contradicción. No huye de ella, no la ve como error, sino como parte del juego vital. Puede ser feroz y tierno en el mismo instante, cruel y compasivo, distante y absolutamente presente. Y esa capacidad para habitar los opuestos no desde la incoherencia sino desde la totalidad, desarma. Porque Escorpio no pretende ser perfecto, pretende ser real. Y en esa autenticidad polar, en ese constante equilibrio entre lo que arde y lo que calma, se manifiesta otra de las capas de su hipnosis. La mente racional no puede encasillarlo, y por eso, se rinde. Lo intenta entender, pero termina rindiéndose a sentirlo. En su camino de vida, Escorpio muchas veces atraviesa crisis iniciáticas profundas. Pérdidas, traiciones, enfermedades, vacíos existenciales. Pero en lugar de negarlas, las convierte en catalizadores de crecimiento. Cada caída es una oportunidad para transformarse. Cada noche oscura del alma es una cueva donde encuentra un nuevo fuego. Y esa resiliencia feroz, esa capacidad de volver una y otra vez más sabio, más fuerte, más compasivo, no solo lo construye a él, inspira a quienes lo rodean. Porque si él ha podido atravesar el abismo y volver, tú también puedes. Su historia personal, cuando se atreve a compartirla, se convierte en un mapa para el alma herida. Y esa función de guía invisible, de chamán encarnado en el día a día, es uno de los efectos más duraderos de su hipnosis. En última instancia, Escorpio hipnotiza porque no se conforma con lo aparente. Va más allá. Siempre. En todo. En el amor, en el arte, en el vínculo, en la conversación, en el silencio.
No se queda en la superficie, y al no hacerlo, te arrastra con él a las profundidades. Y aunque ese viaje no sea cómodo, es revelador. Porque al sumergirte con Escorpio, descubres que lo más valioso de ti no está arriba, sino dentro. Y al volver a la superficie, ya no eres el mismo. Porque su hipnosis, más que un embrujo, es una iniciación. ¿A la verdad? A la vida. A ti. Hay un territorio aún más oculto donde se gesta la hipnosis escorpiana, su relación íntima con el dolor como portal de sabiduría. Escorpio no solo ha aprendido a convivir con el sufrimiento, lo ha adoptado como maestro. En un mundo que huye del dolor, que lo tapa con entretenimiento, ruido o evasiones, Escorpio se sumerge en él como quien sabe que allí reside una verdad más pura, más desnuda, más irrebatible. No busca el dolor por masoquismo ni por drama, sino porque entiende que ciertas verdades del alma solo se revelan cuando se ha sangrado el ego. En ese descenso voluntario, donde otros perderían el rumbo o la cordura, Escorpio encuentra códigos secretos. Su hipnosis nace también de esa familiaridad con lo que se rompe, con lo que duele, con lo que muere. Porque sabe, desde las entrañas, que lo que se desintegra deja espacio para lo esencial. Su presencia es la de alguien que ha muerto simbólicamente 1000 veces, y ha regresado siempre, con cicatrices que no esconden, sino que enseñan. En este sentido, su capacidad de sostener espacios emocionales oscuros es otro de los pilares invisibles de su poder. No se espanta ante una confesión desgarradora, ni se descompone ante una emoción cruda. Es capaz de sostener el dolor del otro sin absorberlo, sin minimizarlo, sin edulcorarlo. Su energía actúa como un crisol donde lo doloroso puede transmutarse. Escorpio no busca sanar con caricias vacías ni con frases hechas. Sana con presencia total, con verdad brutal, con amor que no teme mostrar las heridas. Esa cualidad rara de permanecer cuando todo arde, de sostener sin desbordarse, es profundamente hipnótica, porque despierta una confianza primitiva, casi animal. Uno siente, en lo más profundo, que con Escorpio puede caer sin miedo, porque allí no hay juicio ni abandono. Solo una entrega silenciosa y radical. Además, Escorpio posee una intuición estratégica que lo convierte en un lector del destino ajeno. No desde la manipulación, como a menudo se lo acusa, sino desde una visión que contempla el panorama completo. Tiene una especie de inteligencia emocional que no se basa solo en lo que el otro siente, sino en lo que está evitando sentir, en lo que está escondiendo de sí mismo. Escorpio puede ver la jugada completa cuando el resto aún está atrapado en el primer movimiento. Por eso puede ser consejero, guía o incluso catalizador de cambios vitales sin proponérselo. Sus palabras pueden ser pocas, pero dan en el blanco. Y no porque tenga intención de dirigir tu vida, sino porque su percepción le permite ver el esqueleto de tu historia, incluso cuando tú solo ves la carne. Hay en él también una relación muy particular con el poder. Escorpio no necesita ejercerlo desde lo explícito, porque su sola manera de estar ya es una forma de autoridad natural. No impone, influye. No ordena, inspira respeto. Y esa autoridad no se basa en títulos, en fama o en logros externos, sino en la coherencia interna. En haber caminado sus propios fuegos. En haber elegido siempre la verdad, incluso cuando dolía. Eso genera un tipo de liderazgo silencioso, magnético, que se impone sin gritar. Su hipnosis opera en ese nivel, el de quien lidera desde el alma, desde la profundidad, desde el ejemplo vivido. Otro de los aspectos subterráneos de su magnetismo está relacionado con su relación con los ciclos naturales. Escorpio está regido por los ritmos de la muerte y el renacimiento, y por eso sintoniza, muchas veces sin darse cuenta, con los tiempos de la Tierra, de la Luna, de las estaciones del alma. Tiene una conciencia orgánica de cuándo es tiempo de sembrar y cuándo de dejar morir. Y aunque esto se manifieste en sus procesos personales, también permea sus vínculos. Escorpio sabe cuándo retirarse, cuándo acompañar, cuándo desafiar y cuándo contener. No desde un cálculo mental, sino desde una sabiduría visceral que sintoniza con el flujo más profundo de las cosas. Esa afinidad con lo cíclico, con lo simbólico, con lo que se mueve bajo la superficie, también forma parte de su hechizo. Poco se habla de la manera en que Escorpio, en su versión más elevada, es un custodio del alma colectiva. Detrás de su intensidad, de su reserva y su aura de misterio, muchas veces late un corazón profundamente comprometido con la verdad de los otros. No con su imagen, ni con su conveniencia, sino con su verdad más descarnada. Por eso,
Escorpio puede llegar a incomodar profundamente, no porque ataque, sino porque revela. No porque imponga, sino porque refleja. Su hipnosis está hecha también de ese fuego que purifica, no miente, no suaviza, no finge. Y en una sociedad hambrienta de autenticidad, su verdad cruda, aunque duela, se vuelve adictiva. Y hay algo más profundo y todavía más sutil, la mirada escorpiana sobre la red invisible que une a todos los seres. Escorpio, aunque a menudo se muestra como solitario o autosuficiente, siente una responsabilidad ancestral con los demás. No en el sentido social o superficial, sino en el plano del alma. Sabe, porque lo siente, que todos estamos conectados. Que lo que calla uno, enferma a todos. Que lo que se transforma en uno, libera al resto. Y esa conciencia lo impulsa a hacer su trabajo interno como si fuera un servicio secreto al mundo. A limpiar sus heridas, a quemar sus sombras, a honrar sus ciclos, no solo por él, sino por todos. Porque Escorpio, en lo más íntimo, es guardián de los procesos invisibles que transforman la humanidad. No lo anuncia, no lo alardea, no lo convierte en bandera. Pero lo vive. Y eso, aunque no se diga, se siente. Y eso también hipnotiza. Escorpio, en última instancia, no embruja con trucos ni con artificios. Embruja porque es real. Porque su alma se ha bañado tantas veces en lo oscuro que ha aprendido a brillar desde adentro. Porque cuando entra en una habitación, no lleva consigo máscaras, sino verdades. Porque cuando se conecta con alguien, no busca controlarlo, sino recordarle quién es. Su hipnosis es un llamado ancestral, un latido que resuena más allá del lenguaje, un portal hacia lo que nos negamos a ver. Y quien ha sentido esa energía, jamás la olvida. Hay un territorio aún más recóndito dentro del enigma escorpiano, una dimensión menos explorada y sin embargo profundamente influyente, su relación con el umbral entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo que muere y lo que sigue latiendo en planos más sutiles. Escorpio, como símbolo arquetípico del portal, es el signo que habita ese borde liminal, ese espacio entre el final y el comienzo. Esto le confiere una sensibilidad especial hacia lo que la mayoría no puede percibir, presencias, ecos del pasado, energías estancadas, patrones generacionales que siguen repitiéndose en silencio. Su hipnosis se amplifica precisamente porque él no vive del todo en un solo mundo. Siempre tiene un pie en lo intangible, en lo luminoso, en lo ancestral. Y esa conexión hace que su mirada tenga peso, que su palabra tenga carga simbólica, que su presencia convoque verdades dormidas. A menudo Escorpio es depositario involuntario de las cargas familiares, los secretos enterrados, los tabúes no nombrados. No porque lo quiera, sino porque su energía, naturalmente transformadora, atrae lo que necesita ser exorcizado. Escorpio tiene una afinidad instintiva con el inconsciente familiar y colectivo, lo que lo convierte en una especie de médium emocional de su linaje. Él percibe lo que no se dijo, lo que se evitó, lo que se guardó en baúles interiores por generaciones. Y al entrar en contacto con esos ecos no resueltos, comienza a moverlos, a agitarlos, a exponerlos a la luz. A veces sin saberlo conscientemente. Esa labor profunda de limpieza emocional y espiritual no solo lo convierte en alquimista personal, sino en sanador de los ciclos rotos que ha heredado. Esa es una de las formas más potentes, y más invisibles, de su hipnosis, la capacidad de desencadenar procesos de transformación en otros simplemente por ser él el nodo donde lo no resuelto comienza a disolverse. Su vínculo con el misterio de la muerte es otra faceta muchas veces evitada o malinterpretada. Escorpio no glorifica la muerte, pero tampoco la niega ni la teme como lo hace la cultura moderna. La respeta como parte esencial del ciclo de la existencia. Su consciencia de la finitud le da un tipo de presencia radical. Cuando Escorpio te mira, lo hace desde esa conciencia de lo efímero, desde la intensidad de quien sabe que todo puede terminar en cualquier momento. Por eso cada vínculo, cada conversación, cada caricia o distancia es total. No hay medias tintas, no hay superficialidad cómoda. Está todo, o no está nada. Esa radicalidad emocional, lejos de alejar, magnetiza. Porque en un mundo plagado de relaciones tibias y vínculos desganados, Escorpio ofrece algo que quema, una entrega emocional sin reservas, con todas sus luces y sombras. Y eso, aunque asuste, se vuelve inolvidable. En el terreno de los sueños, Escorpio se mueve con una familiaridad inquietante. Los sueños no son solo imágenes oníricas para él, sino mensajes cifrados del alma.
Tiene una capacidad intuitiva para leerlos como si fueran cartas arcanas, desentrañando símbolos, reconociendo presagios, captando señales. Su mundo onírico muchas veces es profético, o al menos revelador de estados internos profundos. Escorpio sueña en claves que otros no entienden, y dentro de esos sueños, accede a capas ocultas de sí mismo y de los demás. Es como si durante la noche sus canales con el inconsciente se despejaran, y lo que durante el día se resiste a emerger, le hablara con una claridad inquietante. Su hipnosis, entonces, también puede operar desde el sueño. Una imagen, una palabra o una sensación que te dejó Escorpio puede perseguirte en tus propios sueños, como un eco que no se extingue. También hay una sabiduría corporal en Escorpio que no suele ser explicada con palabras. Su cuerpo actúa como un radar emocional. Sabe leer tensiones, posturas, tonos de voz, ritmos respiratorios. Puede sentir cuando algo está desalineado, cuando alguien está bloqueando una emoción o mintiéndose a sí mismo. Escorpio no necesita pruebas racionales para saber que algo no cuadra, su cuerpo lo percibe, lo vibra, lo detecta como un cambio de temperatura o de presión en el aire. Esta lectura somática del entorno le permite actuar con una precisión quirúrgica en sus vínculos. Puede tocar una herida sin siquiera nombrarla. Puede activar una transformación con solo un roce, un susurro o una mirada. Ese nivel de conexión energética, casi chamánica, con el cuerpo propio y ajeno es parte de su magia. Una magia que opera más allá de lo mental y se imprime directamente en la memoria emocional de quien lo experimenta. El lenguaje es otro instrumento hipnótico de Escorpio, pero no en el sentido convencional. No se trata tanto de lo que dice, sino de cómo lo dice. Su voz suele tener una textura que atrapa, un ritmo pausado pero firme, como quien no tiene apuro porque conoce el peso de cada palabra. Escorpio no habla para llenar espacios vacíos, sino para encender detonadores. Cada palabra puede ser una llave o una bomba. Puede elegir el silencio durante horas, y luego soltar una frase que cambia la dirección entera de una conversación o de una vida. Porque su forma de comunicar no es lineal, es simbólica, es sensorial, es energética. Sus silencios dicen más que muchos discursos, y su lenguaje corporal completa lo que su boca apenas sugiere. Esa comunicación entre lo verbal y lo invisible es uno de los canales menos comprendidos, y más poderosos, de su hipnosis. A menudo Escorpio es un espejo ciego para sí mismo. Su capacidad de ver tan profundamente en los demás no siempre le resulta tan accesible cuando se trata de él. Hay una lucha interna, constante y subterránea, entre lo que desea y lo que teme, entre lo que quiere mostrar y lo que se esconde incluso de sí mismo. Esta lucha lo vuelve un campo fértil para la evolución espiritual, pero también un lugar de tormentas internas. Sin embargo, incluso esas batallas lo alimentan. Cada contradicción lo lleva a otra capa de autoconocimiento. Escorpio se muerde a sí mismo como quien busca un antídoto en su propio veneno. Y esa alquimia interior, tan cruda y tan real, lo convierte en uno de los signos más profundamente humanos. Y esa humanidad vivida sin concesiones, con todo lo que duele, con todo lo que sana, es parte integral de su hechizo. Finalmente, la hipnosis escorpiana es también una puerta hacia la libertad. Aunque parezca paradójico, en su intensidad, en su capacidad de desestructurar, de desarmar, de desafiar, lo que está haciendo es liberar. Escorpio no te quiere pequeño, sumiso, predecible. Te quiere real, despierto, vibrante. Su mirada te desnuda no para humillarte, sino para que te reconozcas sin adornos. Te empuja al abismo no para verte caer, sino para que aprendas a volar. Porque él ya cayó 1000 veces. Ya murió y renació tantas otras. Y sabe que el verdadero poder no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo hasta convertirlo en luz. Por eso, su hipnosis no es una trampa, es un despertar. A veces violento. A veces dulce. Siempre profundo. Siempre transformador. Y quien ha sido tocado por esa energía, difícilmente vuelva a conformarse con lo superficial. Porque después de Escorpio, uno aprende a mirar la vida con ojos que ya no pueden cerrarse.